De acuerdo. Bueno, pues buenos días. Comenzamos hoy otro taller de teoría crítica en la Universidad Carlos III. Para mí es una satisfacción hoy presentar al ponente que tenemos, que es el profesor Vicente Barragán. Bueno, como ya han visto en los anuncios que se han hecho de la conferencia, pues Vicente es doctor por la Universidad Pablo Olavide. Él es actualmente profesor de Ciencias Políticas y de Filosofía del Derecho, tanto en la Universidad Pablo Olavide como en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Hispalense. Actualmente también es coordinador del Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo de la Universidad Pablo Olavide y de la Universidad Internacional de Andalucía. Un máster que llevamos años ya impartiendo y que está enfocado sobre todo a una perspectiva de teoría crítica de los derechos humanos. Y es un máster muy querido que se inició con nuestro añorado y desaparecido colega y amigo Joaquín Herrera Flores y que llevamos ya muchos años manteniéndolo, con bastante éxito de alumnado, por cierto. Actualmente también Vicente es presidente del Instituto Joaquín Herrera Flores, un instituto que hemos creado en memoria de nuestro colega y que está dedicado fundamentalmente a las investigaciones en el ámbito de la teoría crítica de los derechos humanos. Y como decía, para mí es muy satisfactorio presentar a Vicente por varias razones. Primero, porque Vicente es amigo, y tengo que decir también, ahora que no nos oye nadie, que fue exalumno mío también. Es una persona muy querida dentro del máster, nos ayuda siempre, siempre está dispuesto, es gentil, es colaborador. Además también tengo que decir que Vicente, además de ser un investigador, un académico, un profesor, como he dicho, es un activista de los derechos humanos. Él ha trabajado en Sevilla y ha sido pionero en la puesta en práctica de los presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Sevilla, que fue una labor muy interesante y él sigue trabajando mucho en esta labor de presupuestos participativos. Y luego, por otra parte, también decía que me satisface mucho tener a Vicente aquí hoy porque es una forma de conectar dos espacios académicos en los que llevamos años dedicándonos a la teoría crítica de los derechos humanos. Uno es la UPO, Sevilla, el máster, el Instituto Joaquín Herrera Flores, y otro, pues este seminario, como antes comentábamos con Silvina, este seminario pequeño, pero importante, de teoría crítica, este taller de teoría crítica que se hace dentro del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III, dentro de nuestro máster en Derechos Fundamentales, y que poco a poco se ha ido abriendo camino, fundamentalmente por el tesón de Silvina y de Carlos, tengo que decirlo, en mantener esta línea de análisis de teoría crítica. Entonces, pues es una satisfacción también aunar estas dos ubicaciones y espero que este sea el comienzo de una fructífera colaboración en el futuro por desarrollar estos ámbitos de la teoría crítica de los derechos humanos. Y sin más, le doy la palabra a Vicente, él ya sabe más o menos la dinámica, además ya ha colgado también aquí un PowerPoint de la exposición, entonces tienes la palabra, distribuye tú el tiempo más o menos como quieras, en torno a 45 minutos, una hora, y después abrimos un turno de palabra también con los asistentes. Con lo cual, bienvenido Vicente, y tienes la palabra. Muchas gracias, María José, muy amable, y de verdad que el placer es mío de poder compartir esta mañana con vosotras y con vosotros en este importante seminario de teoría crítica que es la 18ª edición, ¿no? Por lo cual tiene una trayectoria que es importante, casi, como decías antes, desde que nos conocemos, que creo que fue pues desde 2003 que fuiste por primera vez mi profesora y poco a poco como maestra, pues es un verdadero placer poder compartir con vosotras y efectivamente estar con vosotras en el día de hoy y para el futuro pues seguir con las colaboraciones y
pues encantado, de verdad. Muchas gracias a Silvina y por todos los correos, por todo, bueno, por toda la organización que hay detrás de estos eventos, y a Carlos y a toda la organización del seminario, y también bueno, las maestrías que lleváis adelante y que son, bueno, pues maestrías hermanas y con la misma línea de transformación y de lucha por los derechos y por la dignidad. Entonces, bueno, encantado de estar aquí y, bueno, pues ya la presentación creo que más halagado de más, ¿no? Ya creo que agradezco mucho la presentación y bueno, hoy me comentabais que queríamos hacer una charla sobre democracia y bueno, de eso vamos a hablar esta mañana. Quisiera, bueno, pues ver un poquito la idea de democracia, algunas cuestiones relacionadas con la teoría política sobre la democracia y ver un poco el contexto actual y qué propuestas o qué líneas de acción podríamos seguir. Ya María José apuntaba algunas de las cuestiones que personalmente he estado trabajando, pero que, bueno, que puede servir como algún ejemplo concreto. Quizás hablaremos al final un poco de estas prácticas, más in memoriam, ¿no? Porque hace mucho de que ya no se realizan en la ciudad de Sevilla, sí en otros lugares, el tema de presupuestos participativos, pero también otras experiencias que se desarrollan a través de metodologías participativas y que tienen su mirada puesta en la transformación social y en la construcción de bueno, pues, tejido social y de una justicia social y una justicia redistributiva que amplíe también nuestra cultura política. En ese sentido, bueno, eso es lo que vamos a trabajar. He preparado una presentación que voy a intentar subir, a ver si nos deja. Y que, bueno, advierto que tiene muchas letras, pero he pensado que quizás pues sirva mejor para que podáis hacer un seguimiento más quizás amable de la presentación, ¿no? Como decía, bueno, la charla está titulada Distribución del poder político, participación y democracia. No sé, bueno, el orden, cuál sería, ¿no? Pero el fin, ¿no? El fin sería esta distribución del poder político, ¿no? A través de la participación y también con la democracia, ¿no? Bueno, inicio y, bueno, también agradecer también, que no lo he dicho, a todas las que estáis conectadas y creo que todas conocéis también la plataforma y, bueno, en cualquier momento podéis levantar la mano, ¿vale? Dándole al muñecote que tenemos abajo y, bueno, podéis interrumpir y podemos, bueno, pues comentar o bien preguntar o, bueno, decir, intervenir, ¿no? Durante la presentación, aunque al final de la misma, pues abriremos un turno de debate, ¿no? En torno a lo que he expuesto o a cuestiones que os parezcan convenientes e interesantes, ¿no? de comentar. Bien, lo primero es, bueno, hablar un poco del concepto de democracia. Ya sabemos que es un concepto, o la idea de democracia es una idea que es globalizada y que, bueno, tiene un auge histórico, sobre todo a partir de los años 70, y que hoy en día podemos ver cómo casi todos los países en el mundo se consideran democracia, ¿no? Yo creo que pocos, si les preguntamos, pocos países dirán, no, nosotras no somos una democracia, sino que tenemos un gobierno, bueno, pues autoritario o cualquier otra categoría que queramos dar, ¿no? Y no sé si se os ocurre a alguno que podamos decir, bueno, pues no se consideran democracia. Otra cosa es que desde bueno, pues los estudiosos de la ciencia política y desde centros de pensamiento se los cataloguen, ¿no? Como más o menos democráticos, más o menos autoritarios, ¿no? Para esta categorización de los diferentes modelos de democracia, bueno, pues hay un consenso de mínimos donde suele entrar sobre todo cuestiones relacionadas con la democracia formal, ¿no? Donde se produzcan elecciones libres, un sufragio universal, gobierno producto de la mayoría, ¿no? De salida de las votaciones, que existan ciertas libertades políticas, derecho a oponerse al gobierno, derecho a formar asociaciones, etcétera, que haya libertad de pensamiento, información y expresión, ¿no? Esto es un poco esa concepción formal de lo que debe de tener implícitamente una democracia para que cumpla los indicadores o los índices para alcanzar una plenitud, ¿no? Fijaros que normalmente, y hace poco que teníamos un debate, los medios también
pues se metió en la agenda el debate sobre, o a través de un comentario sobre el grado de democracia que tenía España, ¿no? Es decir, y ahí pues decimos, bueno, ¿cómo lo medimos, no? Y sobre todo, ¿quién nos está dando esos indicadores, ¿no? Y a través de qué propuestas, ¿no? Ahí vemos cómo podemos acercarnos a la categorización de la democracia a través de esta visión formal, y aquí hay dos propuestas, ¿no? Y sobre todo la primera de Economist, pues suele ser muy utilizada, ¿no? Donde sus indicadores tienen que ver básicamente con ese procedimiento formal, el proceso electoral, pluralismo, participación política, cultura política, libertades y derechos humanos básicos, sobre todo enfocados a esos derechos civiles y políticos, y sobre la calidad del funcionamiento del gobierno en el sentido también de aceptar lo que sale de las urnas, ¿no? A partir de ahí desarrollan toda una serie de indicadores que metodológicamente se basan en encuestas que suelen ser externas en este caso, sobre la encuesta mundial de valores o el Eurobarómetro o el Latinobarómetro, y una evaluación de expertos. Y a partir de ahí, pues bueno, vemos aquí el mapa, ¿no? Que es, bueno, creo que este es del 2019, que no difiere demasiado del de Freedom House, ¿no? Que tanto como igual que el de Economist, pues también tiene su perfil ideológico, ¿no? Igualmente, pues se basa en unos indicadores pues, de derechos políticos, proceso electoral, pluralismo, libertades civiles, ¿vale? En este caso, la metodología sí está más basada en la evaluación de los derechos políticos y las libertades civiles hecha por expertos, ¿no? Con lo cual, pues, hay puede haber un mayor sesgo ideológico en ese sentido, pero también sabemos que sí que por ser cuantitativo y decir basarse en evaluaciones externas de organismos internacionales, también hay que rescatar qué preguntas se hacen, ¿no? En todo caso, bueno, el de Freedom House tiene una visión más económica, más de desarrollo económico, y donde hacen ver una correlación, o sea, hace ver una correlación entre desarrollo económico y democracia, ¿no? Y esto yo creo que es un poco la línea en la que vamos, ¿no? En la que vamos a la hora de categorizar nuestras democracias, la apertura también de los niveles de desarrollo económico, entrando además en cómo medimos ese desarrollo económico, cuestiones que tienen que ver con toda también las visiones críticas que se hace sobre el desarrollo, y aquí se utilizan pues indicadores que tienen que ver pues más con PIB, ¿no? Producto Interno Bruto, y en lo mejor de los casos el índice de desarrollo humano, ¿no? Pero que, es decir, se ve la relación entre la democracia y la economía, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que sería interesante ver o estudiar, internarnos en el estudio de indicadores, al igual que se hace con los indicadores de desarrollo en el pensamiento económico, hacerlo también en estos indicadores que puedan medir el avance de las democracias, ¿no? Y que podamos abrirlo a otro tipo de categorías que no sean tan vinculadas a, bueno, pues, a esos índices de desarrollo económico, pero también a otros índices y criterios económicos que no tienen tanto que ver con el Producto Interno Bruto, con índices de calidad de vida, calidad humana. Bueno, ahí está, yo creo que una cuestión para trabajar, ¿no? Porque no encontramos mucho. Hay algunos intentos, sobre todo de pronunciamientos, pero no se encuentra mucha información sobre alternativas a estos indicadores, y lo que se suele utilizar son este tipo de, bueno, pues de pensamientos, de centros de pensamiento, bueno, pues más o menos bueno, consensuados, ¿no? Bien, en este estado nosotras creemos que no solo nos fijamos en una democracia formal, ¿no? Con esos indicadores que ya nos apuntaba Bobbio, sino que creemos que la ciudadanía en general tiene una visión de la democracia donde amplía ese horizonte formal hacia cuestiones relacionadas con valores y con resultados también de pleno empleo, de pocas diferencias de riqueza, de información sobre los asuntos importantes, pedagógica, también con libertades públicas, ¿no? Habiendo un poco esa democracia formal a esa democracia material sustantiva, ¿no? que también se teoriza, ¿no? Porque si nos quedamos con la formalidad, aquí vemos o podemos ver ya una cuestión que va a chocar
entre digamos, la concepción de la mayoría de la ciudadanía con respecto a esa formalidad de la democracia y su apreciación. En la Constitución de España vemos que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes. Básicamente lo que se desarrolla es por medio de sus representantes. La forma de participación directa la tenemos un poco menos desarrollada. Y si es por medio de los representantes, una de las instituciones básicas serían los partidos políticos. Si vamos a la visión que tenemos sobre los partidos políticos, retomando los trabajos desde Transparencia Internacional en 2013, vemos que los partidos son una de las instituciones más vistas como más corruptas en España, para el 60% de los encuestados, ¿no? Y ahora en 2020 vemos que está dentro de los 5 primeros problemas, no los partidos políticos en sí, como hacía Transparencia Internacional, sino los problemas políticos en general y el mal comportamiento de los políticos. Entonces vemos como algo que debe de ser importante, que es la visión de algo fundamental como es el trabajo político, incluso los partidos políticos tienen una visión negativa en general, y ahí hay un problema, ¿no? Pensamos que no es una insatisfacción con la propia idea de democracia lo que existe, sino con su funcionamiento y sus resultados, a la hora de no enfocarse o no poder desarrollar ciertas cuestiones que entendemos que pueden ser básicas para el común de la ciudadanía, ¿no? Como estas que hemos apuntado, ¿verdad? Bien, a ver, vamos para adelante aquí. Bien. Vamos a trabajar desde el punto de vista del teórico de Virgel, donde nos habla de 2 tipos de democracia. Hay más categorizaciones y modelos para poder estudiar, pero me parece que nos puede dar una ubicación para ponerle contenido o desarrollar algunos contenidos dentro, ¿no? De Virgel nos habla de 2 tipos de democracia: democracias liberales y representativas, donde, que son las democracias actuales, las que disfrutamos, ¿no? Actualmente, ¿no? Donde estamos en condición de elegir a nuestros representantes, pero no llegar al punto, nos dice Giovanni Sartori, de gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, pues otra vez la vista a esa democracia formal frente a una democracia más de corte directa o participativa, donde la ciudadanía podría participar directamente de la toma de decisiones que la afectan, ¿no? Y ahí, a partir de este modelo desarrollamos la idea de esa democracia representativa, democracia elitista, que surge con conexión con la teoría liberal y que es sustento de los sistemas democráticos de los estados de bienestar occidentales que surgen tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Además, identifica la propia democracia con la existencia, ¿no? Con la existencia de la democracia. La democracia es el formalismo, ¿no? El cumplir el procedimiento, al estilo de lo que, de la legitimidad que Max Weber nos hablará, o de la que nos hablará, ¿no? Esa legitimidad racional, ¿no? De seguir los procedimientos, ¿no? Con el fin de mantener el status quo y la búsqueda de una estabilidad institucional, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Sería el fomento de una administración, de un Estado que asegure la eficiencia y también la eficacia en la economía. Para Schumpeter, por ejemplo, pues eso, ¿no? La democracia sería un método, es decir, un arreglo institucional para llegar a las decisiones políticas, legislativas, administrativas, confiriendo a ciertos individuos el poder de decidir, ¿no? En asuntos que nos afectan a la mayoría, ¿no? ¿Cuáles son los fines, ¿no? Que Virgel nos apunta? Bueno, pues sería eso, ¿no? Los fines. En la democracia, en la teoría elitista, la democracia debe quedar al margen cuestiones como la igualdad o la justicia social, ¿no? Esto ya lo desarrolla también Hayek, es decir, desde el punto de vista económico, donde dice que el Estado debe abandonar toda función redistributiva, ¿no? Tiene que ver con esa justicia redistributiva y con la justicia social, que también debe desarrollar, o pensamos que debe desarrollarse en la democracia. Para Hayek debe de abandonar esta intervención del Estado en lo público, o de lo público en cuestiones que tienen que estar en el ámbito privado. Esto es así, pero se nos vienen a la cabeza o a la mente o al recuerdo veces donde el Estado va a intervenir en la economía
pero no necesariamente para desarrollar políticas redistributivas o políticas de justicia social, sino para rescatar al propio mercado de sus crisis cíclicas, ¿no? Y ahí no habría problema. Aquí, como decía el profesor Marcos Rothman, meto la crítica en el argumento, ¿no? Es decir, no debe de intervenir hasta que tiene que intervenir, pero la intervención sería para, bueno, pues equilibrar de nuevo al mercado, ¿no? En la democracia y en relación con la economía, pues debería haber escaso control político y dejar la ciencia en manos de funcionarios de carrera y técnicos expertos. Y esto, pues igual lo vemos pues, históricamente con la crisis 2008 y actualmente con la crisis de la pandemia COVID, como bueno, algunos países pues están retomando esos gobiernos tecnocráticos, ¿no? Ahora el caso de Draghi en Italia, o anteriormente el de Monti, o en Grecia, ¿no? Cuando el rescate, ¿no? Dejarlo en manos de expertos, en técnicos, ¿no? Como última salida donde pues eso, ¿no? Mantengamos el status quo y el equilibrio económico, ¿no? La participación tiene que ver entonces con la elección de los representantes, dar por tanto un viso de legitimidad a la propia democracia, pero identificando siempre el sistema representativo y el sistema de partidos, ¿no? Y aquí veíamos antes cómo hay una desconexión que puede ser importante, ¿vale? Frente a esta idea de democracia elitista y representativa liberal, se desarrolla en el 68 por los nuevos movimientos sociales la idea de la democracia participativa, no pensando en es decir, un contraataque a las políticas de neocon o neoliberales, sino como forma de democratizar los lugares de la cotidianidad, nuestros lugares de trabajo, ¿no? Nuestro vecindario, es decir, sobre todo en el lugar de trabajo. Ya después, bueno, pues vamos hablando de democracia de la cotidianidad, ¿no? A la hora de llevar lo que entendemos por democracia, lo que todos entendemos por democracia, a nuestra vida cotidiana, ¿no? A los lugares donde pues habitamos, ¿no? Para la democracia participativa, entonces no se trata solo de un método, sino que tiene una dimensión ética y que hay que apostar, o se debería apostar por la igualdad y la libertad, ¿no? Y la libertad entendida como posible por la condición que nos garantizan los ciertos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, el Estado tendrá, en este sentido, bueno, pues estará afectado por la toma de decisiones y será, bueno, pues será parte de aquellas cuestiones y será reprobable si atiende o no atiende a estas cuestiones sobre el reparto de la igualdad o el trabajo sobre igualdad y sobre la libertad, es decir, abordando la función ética que le corresponde, ¿no? Esto es un poco, hasta ahora, ¿no? Esta democracia elitista representativa frente a o el desarrollo de una democracia sustantiva o material, ¿no? Que también desarrolló pues Barba. Existe, si vemos, lo apuntábamos antes, una insatisfacción por el funcionamiento de la democracia referido al sistema de partidos, pero hay una insatisfacción generalizada con la democracia representativa y esto puede ser también una de las cuestiones que tenga que ver con el auge de ciertos populismos y sobre todo también de populismo de extrema derecha, ¿no? Como salida rápida y, bueno, con la rapidez que nos viene con los tiempos también hacia unas alternativas políticas, dado que se puede poner en cuestión en algún momento bueno, pues los sistemas democráticos, ¿no? Pensamos que para que haya una sociedad más equitativa sería preciso aumentar la cultura política. Almo y Verba nos hablaba de diferentes culturas políticas, desde una cultura súbdita a una cultura más participativa. Tendríamos que, bueno, trabajar de forma pedagógica y con metodologías y prácticas que nos ayuden a, bueno, avanzar en esa cultura política y de esta manera pues ser sujetos activos a la hora de desarrollar las democracias y nuestras democracias de la cotidianidad. Porque vemos cómo la democracia representativa puede alejar las instituciones de la propia ciudadanía a través de lo que es la delegación, ¿no? Al delegar, muchas veces nos convertiremos no en ciudadanos activos y ciudadanas activas, sino en consumidores y súbditos en relación con
instituciones. Es decir, seremos consumidores más o menos responsables. Es decir, a veces se nos pedirá un feedback, ¿no?, de qué nos ha parecido una política concreta, una política pública. Nosotros responderemos y esto será pues un avance, pero no, parece que lo que tenemos que llegar es a ser partícipes de la toma de decisiones y en el propio desarrollo de las políticas públicas. Ese sería como un poco el horizonte de la democracia participativa y de este desarrollo de una democracia sustantiva y más material, enfocada también a cuestiones relativas a la justicia redistributiva y justicia social. Yo hablo muy ligero, ¿vale? Entonces, si queréis que vaya, que frene, que pare en algún momento, que queréis comentar algo, por favor, estáis en libre disposición de hacerlo. Os pido que nada más que levantéis la manita, o si queréis que vaya más despacito, ¿vale? Bien, bueno, considerando entonces al Estado como responsable del mantenimiento y reproducción de las desigualdades, vemos que se tiene que proponer dos líneas de acción. Por un lado, ¿no?, es la cuestión de democratizar el propio Estado, ¿no?, dentro de lo que sería esa democracia formal, ¿no?, democratizar también sus instituciones y al mismo tiempo democratizar la sociedad civil. Pero no, yo no estoy poniendo ahora aquí como tareas a la sociedad civil, ni mucho menos, ¿no?, porque ya sabemos que las prácticas que desarrollan en el día a día, bueno, pues aparte de que son inabarcables, ¿no?, de tantas experiencias, y hoy con el tema que vivimos, pues están pues dando todo el esfuerzo para salir de la situación en que vivimos muchas de las personas. No es como dar una línea de acción para aquellos que están funcionando desde prácticas democráticas, pero sí a lo mejor estas otras formas más organizadas y tradicionales de tercer sector, pues también precisamos de trabajar internamente en prácticas de democratización interna, ¿no? Entonces son dos vías de acción. Por un lado, las instituciones del Estado y por otro, nuestros lugares cotidianos, ¿no?, de activismo, de militancia. Aparte de esta insatisfacción, podemos ver algún cuestionamiento de la propia legitimidad democrática, ¿no? Hablan algunos partidos de la falta de legitimidad del gobierno, ¿no?, es decir, que es algo muy peligroso, peligrosísimo, ¿no? Pero hablamos también de no fijarnos solo en esa legitimidad racional weberiana afectada para el procedimiento, sino también ver qué está fallando en la legitimidad que nosotros consideramos que tiene que tener la democracia al referirnos a la justicia social, la justicia redistributiva, ¿no? Entonces, superar o cómo repensar también esa legitimidad racional weberiana, ¿no? Hay algunas cuestiones que se pueden apuntar, son, bueno, pues en la división de poderes, cuando hablamos actualmente y también anteriormente, de la cuestión del lawfare, ¿no?, de la judicialización de la política, pero también de la politización de la justicia, ¿no? Ahora tenemos en España la cuestión del Consejo Superior del Poder Judicial, politizado o politizado en estos momentos, pero también lo hemos tenido en América Latina, como bien conocéis, ¿no?, en Brasil, pero también en otros países como Ecuador, ¿no? Es decir, esa politización, esa falta de visibilidad de la separación de los estados y esa politización. También una cuestión importante y que podríamos hacer una charla particular sobre la introducción de las nuevas tecnologías hacia el mercado y la mercantilización de esas nuevas tecnologías, que tiene que ver también con experiencias que hemos vivido como bueno, pues el Cambridge Analytica, ¿no?, o cómo ha afectado también al propio Brexit, ¿no?, a la salida de Inglaterra de la Unión Europea, ¿no?, cómo se irrumpe a través de los algoritmos, ¿no?, y a través del Big Data en el propio sentido procedimental de la democracia formal y por lo tanto bueno, pues pone en peligro, ¿no?, los anclajes, ¿no?, los anclajes básicos con lo que nos dotamos y que tenemos que estar muy cuidadosos, ¿no? También, hablando de la legitimidad weberiana, una falta de capacidad política para procesos de inclusión social, cultural y económico, ¿no? Bueno, vemos esas colas del hambre que también están ahora, pues, están en el debate mediático y en el debate electoral, ¿no?, pero no en el debate de afrontarlo con verdaderas políticas públicas que nos permitan
pues no verlas como asuntos tan cotidianos, ¿no? Pero bueno, esta falta de inclusión cultural, económica, social, pues también avanza o hace percibir una cierta proceso de deslegitimización, ¿no? Fijaros que Colin Krauss, un sociólogo ya a finales del siglo pasado, nos hablaba de algunas características básicas de una democracia globalizada, donde hay una disminución de la calidad de la democracia por algunos factores que básicamente sería el desplazamiento de las instituciones parlamentarias por espacios no elegidos, ¿no? Centros de poder no elegidos, ya veces Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? O incluso por grupos de presión, los medios de comunicación, pero también los lobbies, ¿no? que influyen en los gobiernos, ¿no? Incluso toman decisiones que nos afectan directamente y que no son elegidas por nosotras, ¿no? Esto también hace que haya un desinterés respecto a la política, desafección, deslegitimación y todo esto, pues, fijaros que estamos hablando de finales de los 2000, antes también, pero que hoy, en 2021, pues parece una cuestión que la tenemos como asumida, ¿no? Todo esto, Colin Krauss lo llama, le da el concepto de postdemocracia, ¿no? Y tiene que ver con la reducción del estado de bienestar. Bueno, ya vemos, ¿no? Todas las políticas de autoridad de la crisis 2008, ahora a ver si lo revertimos, veamos qué consecuencias va a tener también en un futuro en políticas también de reducción. Hablábamos de reforma del mercado laboral o de las pensiones, etcétera, a ver qué consecuencias puede tener. Reducción del estado de bienestar, esto lo hemos vivido en aquellos estados donde más o menos teníamos algo de aquello que estado de bienestar. En nuestro país, el estado de bienestar, según catalogarlo como estado de bienestar mediterráneo, muy basado también en ámbitos familiares, etcétera, que se ha visto muy afectado por estas crisis, ¿no? Vale, esto es un poco el contexto. Un contexto que nos lleva a una visión, digamos, pues complicada, una visión complicada que la vemos, ¿no? Que la vemos también que tiene sus consecuencias en el ámbito político formal y también en el de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Viene, fijaros, también el concepto de Ulrich Beck, de la sociedad de riesgo, del vivir en la cuerda floja, ¿no? Estamos siempre, bueno, pues entre la flexibilidad, ¿no? Y la estabilidad, hágalo usted mismo, ¿no? En el ser emprendedor, en el, bueno, tener que saltar de un estudio a otro, de una pantalla, de un seminario a otro, no lo digo ¿no? Que, bueno, pues intentamos que sea algo de construcción colectiva y de conocimiento, pero sí de títulos, de vivir en eso, ¿no? En la búsqueda constante de la superación, ¿no? En ese cansancio que hoy lo vemos aumentado, ¿no? Y lo vemos como mucho más visual, ¿no? Mucho más vivido o más significado en la pandemia, ¿no? Donde efectivamente estamos más cansados de lo normal porque vamos queriendo superarnos todos los días y todos los días, pues, además de cambiar nuestros estilos de vida, ¿no? Nuestros ritos sociales, ¿no? Nuestra cotidianidad también nos está exigiendo mucho que antes se nos exigía, pero quizás no lo veíamos, ¿no? Y todo esto tiene que ver con eso, nos ha aportado Ulrich con la sociedad del riesgo, pero también con esa flexibilidad que parece normalizada, con ser nuestro propio jefe, con el teletrabajo, con la sociedad del control, con la incertidumbre, el miedo, lo que hablamos de desafección, la pérdida de sociabilidad por medio de la pantalla, y todo esto, bueno, pues, digamos, tecnopolítica, virtual, ¿no? Ahora todo se tiende a hacer de forma virtual para aquellos que son, bueno, pues que tienen la capacidad de verlo y de desarrollarlo virtualmente, las competencias, ¿no? Y también desde el punto de vista de la política en la tecnocracia, que sería tecnopolítica de igual modo, ¿no? Los técnicos en lo virtual, pero también para la gestión de las políticas, ¿no? Y de la economía. Bueno, vemos afectado entonces el propio procedimiento democrático, como hablábamos antes, por la inclusión del algoritmo y del Big Data, y a partir de ahí la capacidad de dirigir nuestras vidas y las políticas públicas. Y hay un libro de Cathy O'Neill
sobre armas de destrucción matemática, los algoritmos, ¿no? Bueno, pues hay mucho sobre esto, ¿no? Ya digo que podíamos hacer incluso otras charlas y otros incluso títulos expertos, en fin, debemos dedicarnos, ¿no? Porque hacen falta, como punto, o creo que hacen falta, frente a ese capitalismo cognitivo, frente al Big Data mercantil, pues también conciencia hacker y prácticas hacker con conciencia social, ¿no? Porque va a ser necesario, porque vemos cómo está afectando a nuestra cotidianidad, pero también a nuestra vida en democracia, ¿no? Yo cuando hablo de la democracia representativa y la democracia participativa que hemos visto antes, no quiero que se entienda que esa democracia representativa no tiene validez, ¿no? Porque además esa democracia representativa que disfrutamos en nuestros países occidentales privilegiados también ha sido conquistada por luchas sociales, no ha sido surgida de la nada, ¿no? En España concretamente, pues después de una dictadura, después de un proceso de transición donde había mucha movilización social para conseguirla, es decir, tenemos que, por supuesto, ponerla en valor. Lo que estamos hablando en esta charla es de profundizar en su calidad interna y que nos afecte a todos para un buen vivir en nuestra cotidianidad, ¿no? Vale, creo que entonces hace falta mayor participación en la vida política, porque no solo es necesaria para mejorar nuestros sistemas democráticos, sino también para un fomento de una creación, un avance, ¿no? en una ciudadanía más informada, capaz, comprometida, ¿no? Un proceso que forme parte de un proceso educativo de construcción de cultura política, ¿no? En este sentido, pues por un lado decíamos antes, ¿no? Una función educativa de la participación y un rol central en el trabajo en sociedad, ¿no? No hablamos solo de la participación de los asuntos públicos que las propias instituciones nos ofrecen, sino también en nuestra esfera, ¿no? En nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, en nuestros sindicatos, en nuestras asociaciones, en nuestra militancia y activismo, ¿no? Y esto pues sirve también, pues, ¿no? para fomentar esa cultura política que nos ayude a avanzar en la democracia en general. Y creo que, bueno, se podría acabar, o al menos avanzar, para acabar con esa apatía que existe entre la política y el escaso sentimiento de pertenencia a la política, ¿no? Una propuesta es extender a la esfera del control democrático a las instituciones en que habitamos la mayoría de las personas, ¿no? Y esto Boaventura de Sousa Santos le llama la democracia de la cotidianidad, ¿no? ¿Vale? Avanzar hacia esa democracia de la cotidianidad. Bueno, esto es una explicación, ya he dicho, ¿no? La democracia participativa tendría una forma de combinación entre la democracia representativa que surge a través de los movimientos de lucha, ¿no? por espacios democráticos, pero incorporando aspectos de democracia directa. Esto notaría aquello que hablábamos de democracia participativa, que no sería, por tanto, una cuestión revolucionaria, ¿no? de revolución, ¿no? Sino más bien de, bueno, pues ciertas reformas democráticas que nos amplíen el campo de las democracias que disfrutamos hacia un horizonte pues más justo, igualitario y democrático, ¿no? Bueno, fijaros que tenemos, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, no nos vamos a detener, porque sé que también somos muchas de fuera, ¿no? De fuera digo de España, y a lo mejor pues no nos vamos a detener tanto en estas cuestiones formales, pero la idea sería eso, ¿no? Ver cómo pasar del implícito, ¿no? De lo que tenemos en nuestras constituciones, lo que se legisla, lo que bueno, nos damos como formalidad y que está en nuestra constitución española, pero también en la constitución colombiana, en la constitución brasileña, ¿no? En las constituciones que disfrutamos, que están escritas, pero ahora tenemos que hacerlas prácticas y tenemos que hacerlas vividas, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver con tanto derechos fundamentales, derechos humanos, pero también en el ámbito de la participación y la democracia. Fijaros que igual, ¿no? Lo vamos a ver en el contexto español, pero lo podemos ver también en contextos de América Latina y de otras latitudes, ¿no? Fijaros la Constitución española, ya lo vimos, ¿no? Establecer una sociedad democrática avanzada, 9.2, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos, todavía no pone todas,
la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social, ¿no? Es una cuestión de intención. Tiene derecho a participar de forma directa, y lo decimos directa, ¿no? Es decir, a la hora de participación de toda la ciudadanía de forma directa en los asuntos que incumben, ¿no? Y también por sus representantes. Aquí la cuestión es qué entendemos por participar. Participar es una consulta que nos hagan como ciudadanos responsables, es participar de una política que ya está dada, participar en la elección entre Presi y Coca-Cola, que entendemos por participar, estar ahí de fondo, ¿no? Pero la intención es bárbara, ¿no? Bien, tendrán derecho a petición individual, colectiva, sugerencia, libertad de expresión, etc. ¿no? Ahí pongo algunos, os dejaré la presentación por si queréis hacer alguna consulta o tengo ahí algunas cuestiones que ayudan a profundizar en algunos puntos, ¿no? En fin, esto parece un buen avance, ¿no? Sobre la idea de democracia en el preámbulo de nuestra Constitución. Si seguimos, se regula la iniciativa legislativa popular. Si vemos, no, necesitamos 500.000 firmas, necesitamos después que la mesa del Congreso lo apruebe, sí, una serie de trabas que finalmente pueden ser incluso superadas, ¿no? Y llegar la iniciativa legislativa popular al Parlamento, al Congreso, ¿no? Pero si os pregunto a vosotras y vosotros, ¿sí? ¿Cuántas conocéis? ¿No? Seguramente conozcamos algunas, ¿vale? Por ejemplo, la de la plataforma de afectados por la hipoteca, cuando hizo la iniciativa legislativa popular, superó todas las formalidades, ¿no? Para llegar al Congreso y ser debatida. Después incluso fue aprobada por la mesa, porque la mesa la puede desestimar, pero a la hora de ser discutida fue incluida algunas enmiendas que al final poco tenía que ver con lo que era la iniciativa legislativa popular, sino que fue ya manoseada, entre comillas, por, en este caso, el Partido Popular para ser después votada, ¿no? Como política en relación con los problemas de vivienda. Ese lo conocemos todos, posiblemente lo conozcamos, la trayectoria, pero si vemos a otras, ¿cuáles son los que se han aprobado? ¿Cuántas han llegado? ¿Cuántas se han aprobado? Bueno, pues podemos ver una, la ley de propiedad horizontal, y otra sobre tauromaquia, ¿no? Está muy bien, pero parece que después de tantas trabas y tantas cuestiones se queda un poquito mermado. Tenemos otras formas, el referéndum, ¿no? Y otra vez igual, si preguntamos cuántos referéndums hemos participado, nosotras, jóvenes y jóvenes, ¿no? Bueno, yo pues he participado a la hora de votar el de Andalucía, también me preguntaron, creo que en el de la Unión Europea, para el Tratado de Lisboa, creo que fue, me preguntaron a mí, pero también preguntaron en Irlanda, ¿no? Y en Irlanda dijeron que no, pero le preguntaron otra vez hasta que salió que sí, ¿no? Bueno, se preguntan en referéndum cuestiones que, bueno, pues son de decisiones de especial trascendencia, pero vemos como también está limitada. También nos preguntaron sobre entrar o no en la OTAN, ¿no? Bueno, pues poco vemos también, ¿no? Es decir, también se convierte en algo procedimental, pero bueno, parece que tiene poca profundidad. Cuestiones relevantes como cuestiones que siempre son consultivas desde la Constitución, pero cuestiones más relevantes, pues pocas veces se plantean utilizarlas, ¿no? Y bueno, ahí ya de fondo hay otras cuestiones, ¿no? Sobre el desarrollo de la cultura política como para tener una visión de la democracia directa, sin procesos pedagógicos, sin información, sin igualdad de condiciones entre todas, si puede, hasta qué punto se pueden desarrollar o no. También es una cuestión de pensar, ¿no? Bueno, otras cuestiones, las audiencias a ciudadanos, donde también se formaliza, pero tampoco se impone ni se garantiza, ni siquiera como principio inspirador. Bueno, ahí tienen los artículos, pueden ver también todas las discusiones que hay al efecto, pero bueno, audiencia a los ciudadanos tampoco vemos demasiado desarrollo. Dentro de los estatutos de autonomía, en el de Andalucía, pues bueno, prácticamente avanzar, ¿no? Desde 2007, avanzar en lo que pone nuestra Constitución, ¿no? Es decir, en un reglamento más regional avanza y después lo desarrolla además en una ley de participación de Andalucía que creo que es muy interesante. La ley de participación de Andalucía fue trabajada en el anterior gobierno, ¿no? Cuando estaba en el gobierno el PSOE y Izquierda Unida, hace ya varias legislaturas, y que finalmente ha sido aprobada sin demasiados cambios en el gobierno actual, en el gobierno del PP con Ciudadanos, y donde desarrolla todas estas cuestiones de la consulta popular, de las iniciativas legislativas, de incluso presupuestos participativos, de asiento vacío, ¿no? De prácticas que pueden ser interesantes, pero que desde que
surge el Estatuto de Andalucía, yo poco conocimiento tengo, ¿no? Si hay alguna consulta popular, pues para cambiar el nombre del pueblo, que, bueno, simbólicamente es muy importante, pero que no se suele trabajar cuestiones más que nos afectan más directamente, además porque no podría ser, ¿no? Porque también tiene afectadas sus competencias que no tengan bueno, pues que no tengan prejuicios con las competencias estatales, y por tanto ahí nos deja poco espacio, poco margen. Fijaros entonces, bueno, consultas populares también tienen, igual que se ha hecho con la Constitución, aquí también se desarrollará la ley y su desarrollo, pero igualmente vemos poquito desarrollo con estas iniciativas legislativas, en el ámbito autonómico más, pero poco que nos afecte en nuestra cotidianidad. Igualmente, bueno, si nos vamos a la ley de régimen local, pues tenemos la ley de régimen local, donde en el artículo 60 va desarrollándolo. Igualmente la autonomía de los municipios, que establecerá pues, las formas de participación, ¿no? Ciudadana. Todo esto pues, muy desarrollado, igualmente todo muy ejercer iniciativa popular, pedir consulta popular, intención de facilitar la ciudadanía la gestión de los asuntos locales, en fin, que si lo leemos y decimos, bueno, pues hay muchas posibilidades, realmente después es el poco desarrollo que tiene, ¿no? ¿Vale? Eso, bueno, no voy a entrar en detalle, simplemente os lo dejaré, ¿vale? Cómo se regulan, si quieren ustedes consultar, si tienen interés, pues pueden profundizar, ¿vale? Bueno, es un poco eso. Entonces, claro, lo tenemos escrito, está desarrollado en nuestras constituciones, que ha sido y nuestra legislación, fruto de las luchas, ¿no? Pero lo tenemos como Joaquín Herrera nos hablaba del principio de igualdad, ¿no? Tenemos un principio de igualdad que responde a un principio de igualdad de poder político que es formal, ¿no? Donde tenemos libertad e igualdad de toda la ciudadanía, ¿no? Todos nacemos libres, ¿no? Después sabemos que tenemos todas unas condiciones, ¿no? De donde nacemos, de nuestro contexto, que no nos hace poder desarrollarnos en igualdad y en libertad con el resto de ciudadanos, ¿no? Es decir, en este principio no miramos la contextualización, pero lo tenemos redactado, lo tenemos, ¿no? Y como digo, son procesos de lucha. Esta libertad e igualdad también responde a una desigualdad real y material de las condiciones de vida. En el tema que estamos trabajando significa un sistema electoral de voto cada 4 años y todo ese procedimiento de la democracia elitista representativa y fundamenta la democracia representativa, ¿no? De esta igualdad de poder político habría que pasar a una igualdad o el principio de redistribución del poder político. ¿Cómo? Pues haciendo efectivo, ¿no? Haciendo explícito los acuerdos implícitos. Es decir, creando condiciones materiales para la igualdad, desarrollando planificación comunitaria en los espacios de distribución de los bienes públicos, pasando de un ciudadano cliente a un ciudadano sujeto activo en la sociedad, y bueno, pues desarrollando lo que pueden ser los fundamentos de la democracia participativa. Para Marcos Reutemann, lo escribe Marcos Reutemann, la democracia no puede practicarse cuando existen condicionamientos tales como la explotación, la desigualdad y la injusticia social. Condiciones que hacen que no todos podamos participar de forma libre y democráticamente. Entonces, hay que trabajar en esa redistribución del poder político atendiendo a esas condiciones que nos afectan para participar en igualdad, ¿no? Igualdad con el resto de ciudadanía. Vale. Hay diferentes formas de participar, desde participar en lo que nos ofrecen, ¿no? Como usuario, participar como consumidor responsable, cuando se nos pide opinión, pero lo que nos puede interesar es una participación que nos desarrolle como una perspectiva ciudadana, ¿no? Donde haya una distribución del poder político y nos convirtamos en sujetos activos de nuestras propias vidas, ¿no? Tanto en nuestras propias vidas autónomas privadas como en lo público, ¿no? Aquí donde estamos trabajando en lo público, ¿no? Donde haya una cogestión, una gobernanza entre lo político, el tercer sector, movimiento organizado y la ciudadanía también, no necesariamente organizada, también autónoma, individual, hacia una construcción colectiva, ¿no? Y esta sería pues un poco la idea que trabajará, la propuesta de trabajo, que tendrá una doble exigencia, la política, no solo de representar, sino promover el uso y distribución equitativa y eficiente de los recursos, y por otro lado la exigencia social de movilización, ¿no? De generar capacidades cognitivas y ciudadanas que nos ayuden a
proponer soluciones bueno, pues, más justas y más trabajadas democráticamente. Bien. Entonces estamos trabajando en el ámbito o el concepto de ciudadanía. Es una ciudadanía que yo digo que no está ontologizada, ¿no? Que no solo es una ciudadanía pasiva, cargada de una mochila de derechos que nos dan cuando nacemos por el hecho de haber nacido, sino que es una ciudadanía que tiene que ser o debería ser de carácter ofensiva y creativa, una ciudadanía que lucha por sus derechos en su cotidianidad desde una visión compleja de los derechos humanos, ¿no? Creando espacios de reflexión, potenciando al ciudadano frente a lo que hablábamos de los usuarios, ¿no? Entonces es trabajar en esa ciudadanía no ontologizada, una ciudadanía cargada de derechos. Joaquín Herrera nos propone abrir procesos culturales emancipadores frente a los procesos culturales reguladores. Procesos culturales emancipadores de apertura serían aquellos que nos permitan circuitos de reacción cultural, ¿no? Procesos culturales en los que todos y todos los actores sociales puedan reaccionar creando producciones culturales en función de los entornos, es decir, creando nuestros mundos, ¿no? Mundos donde quepan otros mundos, ¿no? Y ahí por el ejemplo de la lucha feminista contra el patriarcalismo, ¿no? Apertura de otros procesos culturales, ¿no? Procesos culturales abiertos a la interacción con otros procesos, procurando creación de espacios de encuentro basados en la igualdad de acceso a bienes y en la igualdad de capacidad de hacer valer las propias convicciones, ¿no? Y para eso hace falta también tener igualdad de información, igualdad de capacidad, ¿no? Y desarrollar estas igualdades. Y apertura hacia el cambio social, ¿no? Transformador, transformando también las metodologías, y es importante, usando metodologías que nos permitan una transformación social, ¿no? Vale. Esto frente a procesos culturales que pueden ser, pues, regulativos, ¿no? Que nos limiten, ¿no? Y en este campo, pues, además de abrir esos procesos culturales, precisaríamos también de marcos regulatorios o marcos legales que puedan desarrollar esa democracia de la cotidianidad, ¿no? Respuestas que vengan exigidas desde abajo, buscar y fortalecer las instituciones de democracia representativa, representando a aquellos que tienen menos fuerza, con criterios de justicia social, elaborar medidas de responsabilidad para los representantes puedan ser retirados, ¿no? Que los actores gubernamentales sean responsabilizados, promover y contemplar para el futuro un significado grado de descentralización fiscal, leyes acompañadas por políticas públicas, no leyes acompañadas de actuaciones y de líneas de acción que se vayan desarrollando. Marcos habilitantes frente a marcos más limitantes, ¿no? Vale, este cuadro nos lo ofrece Logolin, que es una institución de estudios sobre estudios democráticos en Brasil, ¿no? Bien, para el desarrollo de estas políticas, creo que es importante no quedarnos solo en el pensamiento procedimental en comparación con la democracia formal, una democracia participativa. Necesitamos también procesos que tengan en cuenta la metodología de acción. Una metodología que tenga que ver con procesos pedagógicos de aprendizaje, de apertura, ¿no? de valorización de las culturas políticas y que tenga que ver también con una cogestión de lo común o del procomún. Para eso son importantes las metodologías participativas, llámese investigación-acción participativa, llámese pedagogías críticas, ¿no? generales, en fin, metodologías participativas en general, que permitan esa gobernanza, cogobernanza o cogestión del procomún, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hay mucho desarrollo metodológicamente y también en las prácticas, ¿no? Ahí hay un profesor en la Complutense, que es Tomás Rodríguez Villasante, que lo desarrolla pues, desarrolla no solo teóricamente en CIMAS, puede consultar CIMAS, mucha documentación sobre estas metodologías, y bueno, y en América Latina aborda, en fin, hay muchos autores, ¿no? Esto es, pongo aquí un poco el resumen de las fases, ¿no? Para iniciar un proceso de participativo en cualquier ámbito, ¿no? Llámese, pues, política pública desde la institución, pero también nos sirve para bueno, pues acciones en nuestra cotidianidad, en nuestros lugares de trabajo, incluso en nuestro activismo, ¿no? Todo eso metodologías con métodos de investigación. Creo que es importante atender a la metodología, no cualquier forma de realizar la política pública que se llama participado, pues va a llegar a, digamos, los objetivos que estamos o que intento señalar en esta charla, ¿no? Bueno, os hablo, si queréis, para mencionar un poquito,
El tema de los presupuestos participativos es una cuestión que conozco a fondo, porque he trabajado en la experiencia sevillana, que fue una de las pioneras en España sobre esta práctica, y también he trabajado en proyectos también internacionales y nacionales con el tema, ¿no? No es que sea, igual que decía, no es algo que sea como algo que haya que desarrollar por sí, sino que creo que es un modelo o una política, una herramienta que nos ha servido no tanto, y que también, ¿no?, como política pública eficiente y eficaz, transparente, ¿no?, de nueva política pública, sino también por lo que conlleva de transformación social. Es decir, que yo aquí pongo ahí algunos modelos, ¿no?, que sirven para la reforma administrativa, desarrollar, ¿no?, descentralización frente a la corrupción, incluso desde el Fondo Monetario, el Banco Mundial, se, entre comillas, obliga a desarrollar procesos de presupuestos participativos o metodología de participación con esta intención de desarrollo de la administración, también frente a la corrupción, clientelismo, como método de la nueva gestión pública, pero a mí nos interesa estas prácticas más por la creación de democracia participativa y el fortalecimiento del tejido social, ¿no?, y de transformación de la sociedad. Es decir, no me interesa tanto la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, es decir, de un presupuesto que sea cumplido y que sea ajustado y que sea transparente, ¿no?, y que sea desarrollado. A veces no tiene mucho que ver con los programas electorales, ¿no?, que sea desarrollado. Entonces, eso me interesa, pero me interesa todo lo que mueve detrás, o todo lo que puede mover detrás, ¿no? Es decir, por ejemplo, me voy a saltar, voy a saltar un poco la diapositiva, pero me interesa entonces, por ejemplo, que se desarrollen cuestiones como radios comunitarias, como huertas urbanas, como asociaciones LGTBI, como carriles bici, no tanto por la gestión de lo económico, sino por la discusión que hay al interno del procedimiento a la hora de explicar la propuesta, de generar debate, de generar una idea de ciudad, ¿no?, de derecho a la ciudad. Más me interesa esa cuestión que lo meramente económico, siendo lo económico fundamental, ¿no? Y el presupuesto, en general, en las políticas públicas es la herramienta fundamental que ¿no?, que tienen los políticos para hacer la política, que tenemos la ciudadanía, ¿no? Tiene que ser en el ayuntamiento, pero también podría ser, ¿por qué no?, a nivel regional, a nivel diputación, pero también en nuestras universidades, pero también ¿no?, en nuestros lugares, ¿no?, de una práctica que debe ser común, ¿no?, y que se ha ido desarrollando y teniendo varias experiencias, ¿no? Me gustaría comentaros un poquito, entonces, si queréis, la experiencia de Sevilla, muy rápidamente, y además in memoriam, porque hace ya mucho que ya no se desarrolla, ¿no? Fue una de las primeras, surgida desde, ¿no?, Giovanni Allegretti, un profesor del CES, Centro de Estudios Sociales, que ya conocéis de Coimbra, en un libro que se llama El retorno de las carabelas, ¿no?, es decir, aquello que vuelve a Europa, ¿no?, las metodologías participadas y estas experiencias vienen de América Latina hacia Europa. Y aquí en Sevilla, pues recogieron primero en las Cabezas de San Juan, que es un pueblito de aquí cerca, y después en la ciudad de Sevilla estas herramientas de participación con la intención de fortalecer el tejido social. Una de las cuestiones que es más interesante, aparte del desarrollo de estas propuestas en sí y dentro, ¿no?, como análisis también de la propia propuesta, otra de las cuestiones que será interesante es qué es lo que queda, ¿no?, en el avance de ese proceso pedagógico y de construcción de cultura política. Cuando básicamente se acaba el proceso de presupuestos participativos en Sevilla, surge el 15M, ¿no? Nosotros sí conocemos el 15M. Cuando surge el 15M, o salta el 15M, en Sevilla estaban organizados los barrios por asambleas, los distritos por asamblea, a través de todo el proceso de presupuestos participativos, y rápidamente las asambleas se constituyeron y las diferentes formas de organización del 15M se articularon también por medio de esta experiencia que ya había, que estaba en marcha en Sevilla, y que era una de las cuestiones que se buscaba con el 15M, ¿no? Es decir, lo llaman democracia, no lo es, ¿no? Queremos decir mayores cotas de democracia. Pues, fijaros que sirvió para bueno, pues, desarrollar el movimiento social, aunque fuera el momento de su caída, ¿no? Bueno,
pero continuamos. Y las prácticas que de ahí surgieron, como he puesto algunas, ¿no? Huertas urbanos, Radiópolis, una radio comunitaria en Sevilla, bueno, espacios, huertos urbanos que en principio fueron ayudados por la administración a través de presupuestos participativos y que hoy siguen adelante y a veces pues incluso pues han sido digamos ocupados por el propio movimiento y ahora autogestionados, ¿no? Sí, y además también son procesos que deben de abrir, Tomás Villasante lo habla, como procesos de desbordes creativos. Es decir, no se quedan solo en la formalidad, sino que hay un desborde. Es decir, si no podemos hablar de la necesidad de un centro de salud en el barrio porque eso no es una competencia, primero, que esté dentro de presupuestos participativos y segundo, que esté autonómica y no es municipal, la gente se organiza para reivindicar la cuestión a través también de, bueno, pues de estos encuentros y de estas pues, articulación que pueden facilitar estos procesos, ¿no? Es decir, desbordan al propio proceso y eso es lo interesante, ¿no? Básicamente yo digo aquí tiene algunos principios básicos de estos hacemos, si quieren ustedes profundizar un poco en la cuestión de presupuestos participativos, personalmente tengo algunos escritos sobre el tema, lo puedo pasar y también os recomendaros pues, otros autores que quizás sean más interesantes. Bueno, pues hay algunos de los principios básicos, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Incluye rendición de cuentas, discusión de finanzas públicas y subdivisiones territoriales, ¿no? Descentralización. Tomás habla de descentración, no construir nuevos centros de poder, sino descentrar, acabar con los centros de poder, difuminarlos a lo largo de la ciudad. Bueno, eso es una perspectiva. Aquí en Sevilla empezaron con 11 distritos, terminamos con me parece que fueron 20, 21. O sea, fue una forma también de descentralización, como vimos anteriormente, que puede ser utilizado también. En Sevilla tiene algunas cuestiones básicas, que es una autorreglamentación, y eso Joaquín Herrera lo llamaba proceso constituyente, a través del diálogo entre la ciudadanía, un proceso también pedagógico. Cuando empezamos a hablar de cogestión, ¿no? Es decir, pues vamos a barrios, bueno, pues como conoceréis, le llaman 3.000 viviendas en Sevilla, pero es el Polígono Sur, que tiene 6 barrios, ¿no? A cualquiera de sus barrios, bien a Martínez Montañés, bien a Las Letanías, y hablábamos de cogestión pública, pues al principio pensábamos todas que estábamos resfriadas, ¿no? Que teníamos congestión, ¿no? El proceso de aprender el uso también del lenguaje técnico, asumirlo y ponerlo en nuestros nombres, ¿no? Bueno, pues un proceso autorreglamentado de constitución, ¿no? Donde tuvieron mucha impronta los movimientos feministas, estamos hablando 2003-2004, un autorreglamento con una visión marcadamente feminista, un proceso universal donde participa una persona, un voto, también las asociaciones, pero una persona y un voto, con criterios redistributivos y criterios de justicia social, donde se favorecía de forma matemática, de una manera cuantitativa, que no decir que no era que los técnicos pusieran más a sus criterios más puntos a una propuesta que a otra, sino que era la ciudadanía aplicando esos criterios que ellos mismos habían pensado. Se ponderaban las propuestas, eran vinculantes, lo que se decía se cumplía. Entonces esto es un portado de Portalegre y después, bueno, pues adaptaciones, organización territorial, influencia de la investigación acción participativa, y esto es fundamental, el uso de la metodología, un proceso deliberativo, un proceso con una visión en ese desborde, donde entraban actividades de programa, bueno, donde era importante la cuestión de género, donde no había asambleas temáticas, al principio, después sí se desarrollaba, donde había un proceso definitorio para la participación infantil que se encontraba también con la participación de los mayores y las mayores. Entonces, pues esto era un poquito las adaptaciones, ¿no? Básicamente lo que promovía es eso, pedagogía de empoderamiento, búsqueda de común de soluciones, diálogo, gestión compartida entre políticos y ciudadanos y técnicos, generar espacios de encuentro, ¿no? Pues esto es un poquito, y bueno, la forma de organización, tenía varios momentos y varias asambleas, fijaros, estábamos siempre liados, ¿no? Era un parte de activismo, también le cambió la vida a mucha gente.
Es decir, de encontrar un lugar donde participar a nivel individual o a través de su asociación y bueno, y sentir que se estaba haciendo algo colectivo, ¿no? Y para todas, ¿no? En la búsqueda de un pensamiento también hacia el derecho a la ciudad, que es una cuestión que también se pensaba y se desarrollaba. Se hablaba de feminismo, ¿no? Con el 15M, cuando estábamos en las primeras asambleas a hablar de feminismo, muchas de las personas que allí estaban, pues decían, bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no? Ya desde el trabajo con presupuestos participativos fue introducido, fue trabajado también el movimiento LGTBI, ¿no? Se desarrollaron varias asociaciones que fueron también, bueno, había momentos de bueno, puesta en común, ¿no? de liberación de las diferentes propuestas, donde se explicaban, ¿no? Había propuestas, a lo mejor, recuerdo una de LGTBI, que era pues desarrollar talleres de informática para grupos LGTBI, ¿no? Entonces, claro, esta propuesta la defendían por toda la ciudad, en todas las asambleas. Entonces iban a lo mejor a estos barrios, ¿no? Torreblanca, algunos barrios más humildes, ¿no? Y hablaban de eso. Y claro, saltaban las vecinas y los vecinos diciendo, bueno, ¿por qué tiene que ser para ellos? Si somos iguales, ¿no? Y ahí estaba el debate, no tanto en el tema de la informática, sino en la cuestión de la igualdad y el trabajo de ese encuentro entre las personas, ¿no? Eran cuestiones muy interesantes que ya digo que era superar al medio procedimiento que aquí vemos, ¿no? Enero, febrero, abril, mayo, junio, octubre, rendición de cuentas, apertura, revisión del autorreglamento, deliberación, votaciones, ¿no? Y pues votaciones de asambleas con mil personas, ¿no? En Torreblanca, en muchos distritos, sin que fuera virtual. Hoy todo esto está cambiando, ¿no? A procesos más virtualizados, donde la cuestión deliberativa de construcción, de transformación, de desborde, se ve más limitada, ¿no? Y eso, bueno, pues es una cuestión de futuro. Vamos dejándolo aquí, si os parece, y abrimos un turno de preguntas, debate, cualquier cuestión que os parezca de interés. Os agradezco la atención y bueno, espero no haber aburrido demasiado. Ya, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias Vicente. Muchas gracias por la exposición tan amplia, completa. Y efectivamente abrimos un turno de palabras. Yo creo que el tema es suficientemente interesante como para que establezcamos un debate. El tema de la democracia, además, ¿no? Sería un poco también hacer un poco de perspectiva, ¿no? Es decir, cómo vemos las democracias occidentales hoy día, qué futuro le vemos, existe realmente un interés por defender las democracias o qué te parece a ti, Vicente. A lo mejor estamos ya frente a esta euforia, podríamos decir, de reivindicaciones emotivas de inclusión social que supuso el 15M y todos los movimientos de la indignación. ¿Crees que ahora estamos entrando en un cierto, podríamos decir, cansancio o tedio democrático, que hay poco interés por defender la democracia ahora, no solo por el contexto de la pandemia, incluso antes ya podríamos decir que habíamos entrado ya en esa cierta fatiga democrática y con la aparición también en escena de todos los movimientos, partidos de la extrema derecha, de los neofascismos, de los mensajes supremacistas. No sé, ¿cuál es tu opinión un poquito de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo ves ahora mismo las democracias occidentales, democracias liberales, al fin y al cabo, ¿no? Sí, yo fíjate que antes me parece que ponía presupuestos participativos in memoriam, ¿no? Es decir, porque es como un mirar atrás, ¿no? Parece mentira, ¿verdad? Sí, y hoy hablando de eso, pues parece que, bueno, que hemos avanzado. ¿Por qué en memoria? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué mirar al futuro? ¿Podemos rescatar estas prácticas como horizonte? ¿Merece la pena o hay que ir a otras cosas, ¿no? Y claro, te ponen la duda porque parece que está fuera de juego, ¿no? Es decir, ahora no nos podemos juntar. Es decir, vamos 6, podemos ir a una terraza a tomar algo, vamos con miedo, ¿no? Es decir, hablar de estas prácticas parece ya de más allá de ayer, ¿no? Vamos enfocados a la virtualización, ¿no? Y todo eso pues pienso que
bueno, que aumentar el miedo y aumentar también el miedo, la apatía, ¿no? La desafección, y creo que es importante bueno, desde la voluntad política que yo hablaba antes, reforzar estas iniciativas, porque es decir, necesitamos a nivel de cansancio pandémico, ¿no? Volver a encontrarnos y volver a hablar y volver a tener una cierta prácticas cotidianas de normalidad democrática que nos permitan mirar al futuro. Si miramos y nos disturbamos con este cansancio y con estas propuestas de virtualización hacia una democracia más tecnocrática, ¿no? Desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista del mercado en lo virtual, creo bueno, que va a tener mucho más importancia estos populismos de extrema derecha, que es lo que nos hace pensar en que las democracias no son el mejor sistema, que podemos volver a otros regímenes donde las políticas sean más eficientes y no necesariamente pues con tantos políticos, ahí en el debate que vimos de Madrid, ¿no? Que quieren acabar con los representantes por significativamente nada de dinero, ¿no? Y eso es un producto de nuestras luchas. Bueno, si no nos encontramos, si nos rescatamos, creo, esas prácticas desde instituciones públicas, desde políticas públicas, pero también desde nuestro activismo, de nuestras prácticas cotidianas, creo que van a ir avanzando estas otras propuestas que sobre todo tienen que ver con el desarrollo de políticas liberales y de extrema derecha y económicas. No es que les da igual decir, de nuevo Royman, ¿no? Por la razón o por la fuerza. Es decir, si perdemos la razón, pues va a tener que ser por la fuerza. No sé, María Jesús, me gustaría escuchar también a las compañeras y sí, a ver si... No sé. Dicen, han levantado la mano, ¿no? Me parece. Sí, ¿Alguien más? Creo que ha sido Asael. Pues sí, por favor, puedes intervenir, sí. Y luego Carlos también, perfecto. Asael, cuando quieras. Sí, había sido un poco una equivocación, pero bueno, si me permiten, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Asael. Sí, bueno, gracias por tus palabras, por compartir tus palabras, Vicente. Yo creo que siempre que hablamos de democracia, lo hablamos regularmente con un marco de reflexión, que es el Estado o los estados en turno. Para mí la democracia, creo que, y para varios teóricos han mencionado, ¿no? La democracia es donde la otra importe nuestra propia alteridad, es decir, desde la violencia, ¿no? Entonces, al final de lo que estamos hablando son evidentemente de procedimientos, ¿no? De procedimientos, de técnicas procedimentales. Entonces, eso limita la descripción de la democracia, ¿no? Entonces, tendríamos, creo, no sé si te sugiero una pregunta, más bien renombrar esa técnica y situar a la democracia en su justo espacio, que sería precisamente en la participación social. También tocas el tema de participar, ¿no? Hay una participación social y otro es que tal vez somos participativos, ¿no? O sea, nos limitamos a un espacio y no cambiamos el status quo de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que toca, y no voy a decir una barbaridad, sino que lo que toca es, yo creo que desconocer un poco, o construir otras formas de hacer democracia, que devengan precisamente de la participación social, de la ciudadanía, procesos de lucha, por supuesto, y que no porque ahora estemos viviendo una democracia, que me parece que vivimos en democracia y luego no actuamos en consecuencia, que sean procesos que vienen de luchas honestas, congruentes y demás, tengamos que mantenerlas para ¿no? La Revolución Mexicana arrojó un partido político que se quedó 70 años en el poder democrático, ¿no? Y así podemos poner muchos ejemplos, incluso de movimientos sociales que en algún momento llegan a ser parte de los estados, de los gobiernos, ¿no? Pues qué mal que llegaron, porque antes sí y congruentes, creo yo, ¿no? No me voy a referir a ninguno, ni estoy hablando
Estado español. Bueno, pues eso, ¿no? Yo también creo mucho bueno, estas palabras de que evidentemente los derechos humanos, la democracia, la participación devienen de procesos culturales, ¿no? Pero también hay que ver que esos procesos culturales son dinámicos y que tendrían que reconstituirse, reconsiderarse, a la luz de lo que vivimos en este momento, ¿no? Entonces, hay que atender a esas formas de que el dinamismo nos puede llevar a construir cotidianos más amables, honestos, congruentes, y si se pueden hacer gobierno, que se hagan gobierno, como dirían los zapatistas. O sea, construir un mundo donde quepan muchos mundos, pero bajo el mandar obedeciendo, ¿no? Es decir, que el gobierno que manda aquí obedece, ¿no? Y obedece a la sociedad toda, ¿no? En la defensa de la vida y lo vivo, por supuesto, ¿no? Bueno, es eso, espero no haberme echado un rollo ahí mareador, ¿vale? Gracias, Vicente, gracias a todos. Gracias, Asael. Sí, María José, si quiere hablar Carlos, no sé. Hola, bueno, pues, ¿me oís? Sí, sí, Sí. sí. Y después también tenía Silvina Y había Silvina pedido la también palabra. después. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por lo que nos has contado y también por el tema, ¿no? O sea, iba a decir es el tema, hombre, tampoco quizá no es el tema, pero es uno de los temas sin duda hoy en día. Y parece mentira porque a finales del siglo pasado parecía que, bueno, la cuestión de la democracia pues se vivía como, bueno, pues una especie, bueno, una euforia, la democracia, pues ya está, el triunfo de la democracia, no hay más que hablar, ¿no? Y hemos pasado, ¿quién lo iba a decir entonces, ¿no? Pues hemos pasado pues a decir, bueno, sí, pero la democracia que tenemos no es suficiente, hablabas de eso, y en los últimos tiempos hemos pasado a temer incluso por la democracia. No es suficiente, pero bueno, lo que parecía impensable, ¿no? Al menos en determinados contextos, ¿no? Y en determinados países, ¿no? Como, bueno, pues como puede haber una especie de autodestrucción de la democracia. Entonces, bueno, pues muchas gracias por plantear todas estas cosas. Yo te quería sacar dos temas, a ver si nos podías ampliar, porque, bueno, de alguna manera los has tocado. Uno es toda la cuestión del papel de los expertos, ¿no? Y hablo en general, es decir, pues la cuestión de la democracia, como, bueno, pues esa participación de todos en la que todos, pues somos iguales de alguna manera, ¿no? Y después la cuestión de que hay determinados asuntos que exigen unos conocimientos técnicos. La distinción en teoría es fácil, ¿no? La distinción es, bueno, pues un poco, incluso como la planteaban pues los pensadores clásicos griegos, ¿no? Bueno, pues a ver, un barco, pues habrá quien sabe construirlo, pero a dónde debemos ir con el barco lo tendremos que decidir entre todos. Ahora bien, después las cosas no son tan sencillas y a mí me pasaba, ya sé que puede ser un defecto lo voy a llevar a una cuestión pues más concreta, que puede ser un defecto del diseño, pero cuando en Madrid, en la anterior legislatura municipal, pues se intentó hacer de una forma, bueno, pues muy limitada y ya digo, quizá eran ahí esos problemas, pues lo que nos encontrábamos cuando queríamos empezar a participar es que nos veíamos abrumados, ¿no? Ante la necesidad de decir algo y sentirte que no tenías realmente los conocimientos ni quizá la información como para poder decir algo que tuviera sentido más allá bueno, pues de efectivamente estoy participando, y te quedabas incluso con la sensación de que, bueno, o bien invertías una cantidad de tiempo inmensa, incluso en estudiar cosas que quedaban fuera de tu alcance, o tu participación iba a ser pues más bien frívola, ¿no? Entonces uno de los temas por si me interesa un poco en general. Y después quería plantear, hablabas de la democratización de la sociedad civil y toda esta cuestión. De la cuestión de la democratización en el ámbito económico y en el ámbito de la producción, que es un tema que ha sido clásico pues dentro de la tradición, vamos a decir,
socialista u obrera en general, ¿no? Pero en estos momentos, en cambio, donde, por ejemplo, pues el instrumento que los estados sociales, vamos a decir, habían planteado, pues que era un poco la participación, por ejemplo, sindical, pues estamos a unos niveles, pues por ejemplo, bajísimos de sindicalización, ¿no? Y parece que el tema solo se toma, pues no es un tema social. Hay propuestas, por ejemplo, desde el mundo académico, ¿no? De democratización, pues por ejemplo, del ámbito de las empresas. Estoy pensando pues, en Elizabeth Anderson, pero no parece que esté ni en la agenda, ni parece que tengamos, yo diría que lo cual aún es peor, pues un horizonte posible, ¿no? De decir cómo esto, que a ver qué es necesario en términos de democracia, tal como la has estado hablando y tal como la compartimos, cómo se puede avanzar en esto, porque parece que nos topamos ahí con un muro, ¿no? Ya sé que son como temas así muy, pero bueno, para darte pie, ¿no? Me gustaría que hablaras un poquito de eso. Gracias. No sé, voy a ver, porque me parece Asa, muchas gracias, Asael. Bueno, sí, la diferencia entre la participación social y la participación ciudadana, ¿no? Yo hablaba de la participación social enfocada más a movimientos de base, a movimientos ciudadanos, ¿no? Y de ciudadanía, activismo, etcétera, y la participación ciudadana como más salida desde las instituciones, ¿no? Yo me refería en este caso, al ejemplo de presupuestos participativos como una práctica de participación ciudadana que tiende a desarrollar o facilitar pues también, pues, cierta medida la participación social, ¿no? La participación social y el desarrollo de movimientos más sociales. Creo que en estos momentos, bueno, no lo sé, es decir, desde una visión personal, estamos muy enfocados desde la participación ciudadana muy paralizada, ¿no? Enfocada a la cuestión de virtualización y de salir de las diferentes crisis. Y desde la participación social, pues también en un momento de resistencia y de ir al contraataque, ¿no? Es decir, a paliar también las consecuencias que estamos sufriendo en los barrios, ¿no? Y ahí es donde se está desarrollando y también donde tenemos que prestar atención al desarrollo de esos movimientos, ¿no? Desde movimientos transformadores, pero también movimientos más conservadores y peligrosos, también movimientos de extrema derecha, ¿no? Es decir, ahí es donde estamos. Y desde la movilización social y desde esta participación social que está en contraataque y en resistencia, pues ver qué puntos estamos tratando, ¿no? Es decir, desde los más básicos de autosubsistencia, ¿no? De vivienda, de alimentación, etcétera, a cuestiones relativas a la pérdida de derechos que también se están dando en términos donde ya antes habíamos avanzado desde esa participación social, movimientos feministas, ¿no? Migración, ¿no? Movimientos donde ha habido unas políticas progresistas y que son a las que se está atacando, ¿no? Porque ya sabemos que el capitalismo sin patriarcado va a ser complicado, y también la necesidad de esa migración ilegal, ¿no? Ilegalizada, ¿no? Que también sirve al mercado, y contra eso es pues, lo que estamos ahí en resistencia, ¿no? Pero esa resistencia, sin embargo, yo la veo como algo también propositivo y como construcción de esa ciudadanía cargada de derechos que hablaba antes, ¿no? Es decir, es un contraataque, es una resistencia en acción, ¿no? Y bueno, claro, hay que poner la mirada ahí y desde las instituciones crear procesos culturales que hablábamos, ¿no? Que tú también lo hablabas, que habiliten o que puedan fomentar, ¿no? Y, bueno, hacia procesos antes hablamos de centración, fin, de avance hacia una ciudadanía más igualitaria y una democracia más plena, que puedan estar en defensa frente a las otras intenciones, ¿no? De también movimientos sociales de extrema derecha que poco se ven de momento en los barrios, pero que poco a poco pues, hay que tener especial cuidado, ¿no? Sobre el papel de los expertos, bueno, esto ya es tradición, ¿no? Desde cómo hacemos las políticas públicas desde una perspectiva racional, ¿no? Donde están los expertos, que son los que tienen acceso a la información, los que conocen, los que saben, ¿no? Y como, bueno, pues esto al límite, a cuando ya no puede más el mercado, es, bueno, pues pongamos al técnico, a lo que sabe, a Draghi, a Monti, ¿no? A los diferentes gestores para que lo hagan desde una perspectiva económica, desde el conocimiento. Si ya vamos a unos niveles, digamos,
de nuestra cotidianidad, donde nosotros podamos intervenir en esas políticas públicas o bien en esa, bueno, en esa participación, donde no nos sentimos partícipes porque es verdad que tenemos limitada, ¿no?, el conocimiento, los recursos, en fin, una serie de limitaciones que no nos dan suficiente seguridad como para desarrollar una capacitación. Por eso yo decía que son momentos pedagógicos, ¿no?, donde se encuentran los saberes que Boaventura nos habla, ¿no?, la ecología de saberes, ¿no? Es decir, no es un saber técnico superior a un saber ciudadano o una cultura popular que puede ser en ciertos momentos igual de efectiva, incluso más, ¿no? Es decir, porque si hablamos de dónde llueve en un barrio, quien lo conoce es quien lo habita, ¿no? Y que al lodo se le llama fango o como se le llame, cambian las palabras, pero digamos, la comprensión es también importante. Y yo creo que ahí está el diálogo, ¿no?, en esa intersección entre administración, cultura técnica y cultura popular, ¿no?, y que todas son importantes. Yo, visto en una cuestión más profunda y de políticas públicas, bueno, pues bueno, el desarrollo de otras alternativas a los modelos racionales y racional limitados que tenemos, pues, que tenemos presentes y a los que bueno, este sistema nos lleva cada vez más, ¿no?, hacia una gestión técnica. Carlos, yo me atrevería a que desarrolláramos más estas cuestiones con mayor profundidad en otros momentos, porque creo que tiene una cuestión muy de fondo y que es verdad, que claro, pero me parece que debemos pensar en esa cultura popular, en esa ecología de saberes y en esa manera de compartir y de no sentir que perdemos tiempo, porque la cuestión del tiempo es parte fundamental, ¿no? Es decir, tenemos poco y cómo lo gastamos y qué vamos a aprender y para qué, ¿no? Y ver que bueno, superar la cuestión más práctica y pensar en algo más pedagógico. Y ahí enlazando un poquito también con, no sé si, con las cuestiones de desarrollo de la economía social y solidaria, ¿no?, y de la democratización también de la economía. No sé si por ahí iba, Carlos, no sé si por ahí iba un poquito lo que introducías, ¿no?, de cómo desarrollarla, ¿no? Vemos ahora la oportunidad que tenemos también con los fondos que vienen de Europa para estas cuestiones, ¿no? Es decir, hablamos de economía verde, hablamos de desarrollo de, pues, en fin, rehabilitación de vivienda, en fin, lo que hemos hablado, que está en el debate, y de economía social y solidaria, de cooperativismo, de democracia en lo económico, pues ¿dónde está quedando, ¿no? Igual que sí, en inversión en capital social, ¿no? Algo que oxímeron, ¿no? Capital social, inversión en capital social también, como lo vemos y cómo podemos incorporarlo también a estos fondos de reconversión. No solo es la economía, también tenemos que digamos, de restaurarnos nosotras mismas como sociedad, ¿no? Como sociedad, como ciudadanía, como democracia y por ahí el tejido social, el tercer sector, también los movimientos, ¿no? Y dentro de esto, pues, toda la cuestión de la economía social y solidaria, que creo que es una de las cuestiones también fundamentales para el desarrollo de otra economía, de otras formas de democratizar los lugares de trabajo, que bueno, por ahí creo que deberíamos trabajar. No sé si por ahí, Carlos, pero un poquito para seguir. Yo, no sé si me decías antes que Silvina quería decir algo. Silvina, hola, Vicente, sí, aquí estoy. Espera que ahí, que estaba poniendo el micrófono. Bueno, primero decirte que felicitaciones, que me ha encantado, he disfrutado un montón de todo lo que has dicho, he tomado un montón de notas así y tengo algunas cuestiones que plantearte de debates y bueno, primero eso, muchísimas gracias y como dijo María José al principio, esto hacía mucho que te queríamos conocer en el seminario, ya te conocíamos por cosas que escribías y bueno, María José te conocía personalmente, pero nosotros no teníamos el gusto, yo no tenía el gusto y esta no va a ser la primera vez, o sea, vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos, que son como, bueno, es mucho, pero no te voy a plantear todo esto, como tres cosas. Primero, bueno, me encantó esto que dijiste casi al principio, cuando decías que todo
se siente democrático y todo el mundo dice que pertenece a un Estado democrático. Y yo pensaba que especialmente nuestros gobiernos y la Unión Europea en particular, con la natural hipocresía que le caracteriza, considera que todo el mundo es democrático, especialmente si tiene petróleo y si le interesa económica y políticamente. Entonces, bueno, son estas diferentes varas de medir la democracia de los estados según lo que nos convenga políticamente, según lo que nos convenga para nuestro discurso hegemónico. Y a raíz de esto, el otro día discutíamos con unos amigos chilenos porque, bueno, estábamos hablando sobre los procesos constitucionales en Chile actuales y decíamos, bueno, van a ir veedores, observadores europeos y bueno, a ver si los dejan entrar. Y entonces recuerdo que alguno de nosotros hizo la broma, estaría muy bien que también vengan observadores internacionales el 4 de mayo, por ejemplo, a las elecciones autonómicas que vamos a hacer en Madrid. O sea, siempre con ese espíritu colonial de nuestras democracias, algo que Estados Unidos lo hace muy bien y que criticamos mucho, pero no solo lo hace Estados Unidos, Europa lo hace constantemente, con esa doble vara de medir, con esa lupa, con esa superioridad con la que miramos el resto de democracias, cuando en realidad nuestras propias democracias, las propias democracias europeas, en muchos casos son bastante patéticas. La democracia estadounidense lo ha mostrado con esa parodia del asalto al Capitolio hace poco, en ese intento casi ridículo de golpe de Estado, pero bueno, que nos mostró esa imagen que claramente duele democráticamente cada vez que vemos ataques a la democracia en todas partes del mundo. Pero eso también sacó la careta y nos mostró cuán frágiles somos todos los estados democráticos del mundo, cuán inestables son todas las democracias y que deberíamos mirar al resto de democracias con bastante más respeto de lo que normalmente hacemos. Por otro lado, entonces ahí, bueno, te dejo ahí un punto para que digas. Después, bueno, la deuda, muchas deudas que tenemos pendientes de derechos políticos en términos de democracia. Y lo digo con todo el dolor del mundo, porque yo tampoco los dispongo. O sea, vivo en un estado en el que vivo desde hace 20 años, soy profesora y explico el sistema político español, pero nunca voy a poder votar en las elecciones generales. Entonces esa parodia, que yo la vivo en carne propia, pero la vivimos millones de personas que vivimos en España y en distintos países del mundo, donde los derechos políticos están restringidos para aquellos que no son ciudadanos o ciudadanas. Y por otro lado, los difíciles accesos a la ciudadanía. Porque la ciudadanía y, bueno, toda esta esta mixtura entre nacionalidad y ciudadanía y cómo las utilizamos de una manera sinónimamente perversa, cuando en realidad la posibilidad deberíamos. Entonces te quería preguntar todo sobre esta idea de poder mutar de ciudadanía de una manera mucho más dinámica y ser ciudadanos mientras vivimos en un determinado estado y luego poder cambiar de ciudadanía con mucha más naturalidad, teniendo en cuenta los lugares donde vivimos y el ejercicio de la ciudadanía. De hecho, esta idea de ciudadanía y nacionalidad tiene muchos efectos perversos, porque por otro lado hace que mucha gente vote en otros lugares en los que nunca ha vivido. Yo, por ejemplo, tengo en Italia y yo nunca he vivido en Italia y no hablo el idioma italiano. Y sin embargo, como tengo ciudadanía italiana por ascendencia de mis abuelos y bisabuelos, entonces estas hipocresías en las que, claro, yo lo vivo en propio y lo explico así en clase para mostrar, pero claro, obviamente soy una privilegiada de los derechos políticos, pero todas las historias que están detrás de personas que nunca van a poder acceder a derechos políticos en el mundo. No es solamente un problema ni europeo ni español, en el mundo. Y eso tiene un muy difícil arreglo, porque mientras van aumentando los nacionalismos tan fascistas también en el mundo, y ahí viene lo otro que te quería preguntar, o sea, el otro tema. La democracia y las mentiras y los discursos del odio. Algo que en Madrid también tenemos
ejemplos actuales, pero no solamente en Madrid, solo que justamente ayer se interpuso en la Fiscalía, bueno, para denunciar los discursos de odio de Vox en relación a los MENA, a los menores no acompañados, que han empapelado el metro de Madrid y diversos lugares públicos con carteles que claramente tienen un mensaje de odio, pero a la vez tienen una mentira. Mentiras que reproduce, por ejemplo, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en campañas políticas. Entonces, esta idea de mentiras, groseras mentiras. No vamos a la diferencia ideológica respecto a algo que podemos hacer o no hacer, sino mentir y mentir con datos que simplemente con cualquier dato oficial de la realidad se contrastan, como cuando se miente con las denuncias de violencias de género, por ejemplo. Entonces, las denuncias falsas, digo. Estos discursos que se repiten y que se repiten en base a mentiras. ¿Y cómo se construyen discursos de mentiras? Ayer leí, esto no lo he corroborado yo, pero lo leí en El País, que parece ser que Donald Trump había dicho en un momento, pero lo creo en la locura que podría ser, dijo, podría pararme en la Quinta Avenida a matar gente e igual me seguirían votando. No sé si realmente Donald Trump lo dijo, pero todos sabemos que podría haberlo dicho porque eso podría ser cierto. De hecho, en la administración de la pandemia, estamos hablando de conductas homicidas de nuestros políticos y nuestras políticas en este caso, y sin embargo, la gente les va a seguir votando y les sigue votando. Entonces ahí también te quería preguntar eso. Y luego, al final, la última cuestionamiento que te quería hacer, porque es como, digamos, la luz al final del túnel, ¿cómo vinculabas esto con la educación en derechos, la educación para la ciudadanía? Ya sé que en España también ha tenido siempre un debate político muy particular y muy necio en cómo se constituye la educar ciudadanas y ciudadanos para el ejercicio responsable de los derechos democráticos, educarnos en derechos. En España y o sea, es que esto cuando uno lo explica en otros lugares del mundo, nos miran con mucha sorpresa, porque realmente en otros lugares no hay que en realidad esos debates que no tienen un trasfondo teórico, sino que tienen simplemente un trasfondo circunstancial de contienda política, especialmente de algunos partidos más conservadores moralmente, aunque se dicen liberales, pero claramente son conservadores moralmente, que lo que niegan la premisa de que los niños, niñas, las personas nos eduquemos en nuestros derechos ciudadanos. Y eso es algo completamente incomprensible en la estructura democrática. Entonces te quería preguntar, en general, sobre el valor de la educación en derechos para la paz, en la paz, incluso porque los pedagogos españoles han sido claramente pioneros en esto. O sea, hay un trabajo desde 1948, desde la Declaración Universal, que la obligación de educar, desde que se creó UNESCO, la obligación de todos los estados de educar en derechos humanos, en paz, en democracia, obligación que los estados desoyen constantemente, porque claramente es mucho más fácil manejar masas de personas que no conozcan cuáles son sus derechos, que no tengan, y ahí voy a traer el agua para nuestro molino, y que no tengan el desarrollo de la conciencia crítica. O sea, claramente la educación hecha como en una fábrica. Vamos a educar a seres humanos para que jamás piensen por sí mismos, para que no puedan desobedecer. Entonces, la obediencia, entendida en la obediencia educador-educando, en cómo nunca un niño o niña en la clase puede decirle a un profesor, no estoy de acuerdo, o usted está equivocado, y luego cómo trasladamos esa carencia de educación en desobedecer democráticamente, que es mucho más complejo de lo que parece, en cómo desobedecemos democráticamente al resto de instancias políticas cuando no estamos de acuerdo y cómo resistimos frente a la opresión, frente a la injusticia. O sea, pasando por los grandes teóricos de la educación para la desobediencia y cómo lo han vinculado
de manera directa a la educación a desobedecer con todas las prácticas no violentas de la desobediencia. Y sin embargo, como el discurso conservador, que obviamente es el mismo discurso que se opone a la educación en la ciudadanía, porque claramente no le conviene. Y lo que quiere es mostrar que siempre que estamos en contra de alguna política, siempre que democráticamente decimos no, es una actitud violenta. Y cómo recordaremos esa trágica frase que ha quedado marcada en la forma en la que nos manifestamos en España, no pegues que soy compañero, o que era un policía infiltrado, cómo se infiltraban los policías en las manifestaciones desde el no a la guerra hasta manifestaciones para defender la educación pública o la salud pública, y todas las que hemos tenido. Y toda esta diferente vara de medir según quién se manifieste y qué es lo que quiera manifestarse. Entonces, cómo se criminaliza las demandas de mayor justicia social. Bueno, nada, que he dicho demasiadas cosas, pero bueno, eran como puntos que salieron de todo lo que dijiste y que nada, que me ha encantado, como verás, todo escucharte. Y también que María José, que te fijes que hay en el chat, o tú propio Vicente, hay varias también preguntas ahí. Muchísimas gracias, Vicente. Y lo que puedas, demasiado, lo que puedas. Gracias. Muchas gracias. Esto es lo que tiene... Hay dos preguntas en el chat, sí. No sé si me meto a comentar un poquito sobre Silvina y después lo miramos, María José. Sí, después mira, hay ¿vale? dos cosas ahí en el chat. Sí, gracias, Vicente. Gracias, María José. Que es lo que digo, que lo que tiene la virtualidad, ¿no? Sobre todas estas cuestiones, bueno, pues si al menos se ha conseguido con la charla, pues abrir debates y, bueno, pues eso, ¿no? Posturas alternativas, otros cuestionamientos en torno a la democracia, y no necesariamente a lo que yo haya dicho, sino también a lo que habréis pensado sobre lo que he dicho. Pues bueno, pues muchas gracias, y para eso estamos. Y digo que bueno, me gustaría poder estar con vosotras allí en Madrid y continuar con estos debates, y bueno, ya seguiremos más adelante. Sobre lo que has comentado, es decir, las tres cuestiones que has planteado, cada una de ellas, pues básicamente es un planteamiento y es otra línea de trabajo, ¿no? Cada una, ¿no? Porque, bueno, pues el tema empezamos con eso, ver la paja en el ojo ajeno, pero no verla en el nuestro, ¿no? Cuando vamos dando lecciones de democracia, bueno, desde Europa, desde España, América Latina, ¿no? Incluso, bueno, países... bueno, dígase, bueno, pues sí, desde Venezuela, Cuba, a Brasil o Ecuador, ¿no? Donde Chile, ponías el caso, donde mandamos observadores, pero no vemos lo que nos ocurre, o estamos viendo hoy alertados, o tan alertados, lo que ocurre aquí, ¿no? En España, ¿no? Ejemplos hay muchos, ¿no? Hablamos antes de lawfare y también de la politización de la justicia. Hablamos también del papel de los medios de comunicación, podríamos hablar, ¿no? De los oligopolios, donde siempre prestamos mucha atención a lo que ocurre en América Latina, en muchos países de América Latina, pero cuando lo hablamos, no poniéndolo en cuestión, sino, bueno, pues para intentar poner en debate algunas cuestiones, pues parece que tenemos un pensamiento antidemocrático, ¿no? Y no ni mucho más lejos, pero sí también tenemos que ver cómo eso nos afecta aquí en nuestra querida patria, ¿no? Entonces verlo y ver también por qué también los condicionamientos que impiden el avance dentro incluso de los criterios formales que nos hacen categorizar como democracia y no, cuestiones como la deuda externa obligada a pagar por muchos de los países, que imponen un tipo de desarrollo, un tipo de modelo y un tipo de prácticas que muchas veces poco tienen que ver con ejemplos democráticos, ¿no? Otro ejemplo, que tú has puesto varios, Silvina, pero otro es el tema de cuánto tiempo están en el gobierno, ¿no? Otra vez, América Latina, España, ¿no? Veamos Merkel, veamos cuánto tiempo se llevó el presidente de la Junta de Andalucía en Andalucía, ¿no? Ejemplos en Europa que hay, ¿no? Que están más de lo que ha estado a lo mejor un presidente legítimamente votado en algunos países de Latinoamérica.
no se pone en cuestión, ¿no? Bueno, en Estados Unidos fue como un, digamos, bueno, decimos, no fue muy grave, bueno, murieron 5 personas, ¿no? En el asalto al Capitolio. Bueno, me parece importante, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si eso ocurre en uno de nuestros países, ¿no? Es decir, sería algo, pues, bueno, no pasado como ha pasado, y parece que ya no lo tenemos en el debate, o bien el recuento de votaciones en Florida. Bueno, hay muchos ejemplos donde, oye, miremos a nuestro interior previamente a criticar a otros, ¿no? Bien, sobre la cuestión de ciudadanía, creo que es una cuestión fundamental, porque tú también lo comentabas, Silvina, una cuestión fundamental que hay que prestar atención, ¿no? Sobre todo con la perspectiva bueno, desde la visión de colonial, también también nos damos cuenta cómo somos tratados cuando viajamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues también desarrollamos nuestras otras miradas, ¿no? Y también, pues, detectamos dónde están las limitaciones del concepto de ciudadanía agarrado al Estado-nación tradicional, ¿no? Por eso cuando hablaba de ciudadanía ontologizada, cargada del derecho por el hecho de haber nacido, pero haber nacido dentro de un territorio y no de otro, ¿no? Nos otorgaba ya la ciudadanía, frente a una ciudadanía ofensiva creativa que lucha por sus derechos. Evidentemente, algunos tienen una posición de partida peor que las de otros. Algunos venimos con la mochila cargada y otros pues venimos con la mochila pues vacía, ¿no? O sin ella. Entonces, bueno, pues creo que tiene que ver eso también con esa construcción de una ciudadanía no ontologizada, cargada de derecho creativo, ofensiva, con eso que hablábamos anteriormente bueno, pues de la participación social, de los movimientos sociales y de la lucha por los derechos, y hay que trabajarlo, ¿no? Con trabajo desde migraciones, racialización, ¿no? Propuestas decoloniales, ver cómo seguimos trabajando con la idea de ciudadanía. Tiene que ver con los discursos de odio que has comentado. Salía de la cuestión de los menas en Madrid, pero anteriormente en las elecciones catalanas también fue usado también por este grupo, por Vox, de extrema derecha, pero también fue usado por el Partido Popular bueno, pues en ayuntamientos, también en las municipales, frente a la construcción de ese discurso del odio, ¿no? El fascismo necesita construir enemigos internos, en este caso, bueno, pues las mujeres, los migrantes, ¿no? Todas las personas que luchan por una vida más igualitaria y digna de ser vivida. Esos son enemigos, y externos, en este caso, pues la Unión Europea, o bueno, pues identificar aquellos que podemos, frente a los que podemos construir un discurso de odio que nos permita, a través efectivamente de noticias falsas, de manipulación, de enfrentamiento, de creación de ese cisma, de ese encuentro desencuentro entre diferentes visiones, no entrar en diálogos, pues esa construcción de un tejido o de unos votantes que nos permitan después realizar lo que está de fondo, que son políticas pues extremadamente liberales, ¿no? Extremadamente de derecha, extremadamente liberales, ¿no? Agarrando todo ese discurso de odio, que lo complicado estará, como decía antes, y que tenemos que estar atentas a cómo entran en los barrios cómo entran en nuestros barrios más populares, ahí donde nosotros vivimos, ¿no? Y eso tiene que ver con la tercera idea, que cuando nos habla de la educación para la ciudadanía. Yo creo que es otro tema clave, que además ahora se habla también con la reforma de la ley educativa, con la ley CELAC, ¿no? Cómo se regula la educación concertada, ¿no? Intentando que haya una incorporación también de colectivos que han estado en riesgo de exclusión social, que tradicionalmente no entraban en estas concertadas. Bueno, pues incorporación, democratizar también la forma de acceso, pero también la propia gestión, ¿no? Y defensa de la educación pública, ¿no? Fijaros que, Silvina, de la educación pública hablamos de educación para la ciudadanía, pero es que estamos acabando con la filosofía, ¿no? Como pensamiento crítico, ¿no? Ya no digo que vamos a estudiar la Constitución, vamos a estudiar los valores, los derechos fundamentales como algo que debe ser natural y que debemos de conocer todas y además de respetar, ¿no? Pero es que estamos hablando de quitar asignaturas como
filosofía, como ética o bajar, ¿no? la importancia de estas asignaturas frente a otras materias. Igual pasa en el grado, en las universidades, frente a lo técnico, ¿no? Y volvemos otra vez a la idea de lo técnico, de los saberes compartimentados, no interdisciplinares, no prescindiendo de lo crítico, para una mejor gestión y una gestión con más control, ¿no? Más control social, que aparte de tenerlo por todo el sistema también educativo y tradicional de nuestras instituciones, como nos hablaba Foucault, ¿no? También uno más moderno, que es a través de las nuevas tecnologías, pues el desarrollo también de Deleuze y de las teorías postmodernas de todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, de nuestros aparatos celulares que estamos en todo momento controlados, hacia lo que también lo comentaba antes, ¿no? El trabajo, el ser el jefe de nosotros mismas, bueno, en lo productivo, en lo técnico, ¿no? Bueno, veamos cómo en ese sentido, el control social, tampoco acabamos con algo que tiene que ver con todo esto, como es la ley Mordaza, que sí que está en el debate, pero que no nos atrevemos o que no se le mete mano, ¿no? Y que tiene que ver también con esto, con el pensamiento crítico, con ese desarrollo y desde arriba está copado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho, no sé si poder avanzar mucho más en profundizar en estos campos que abrimos, porque, bueno, aparte del tiempo, yo creo que necesitamos un poco más de estructuración de cada uno de estos ámbitos para poder hacer bueno, pues un razonamiento más estructurado y con mayor profundidad, ¿no? Pero creo que son 3 puntos clave, igual que todo lo que se han comentado. Así que muchas gracias, Silvina, y seguimos debatiendo. Anotados están. Gracias, Vicente. Creo que hay unas preguntas en el chat. No sé si las has visto. Mira, Ángela te dice, ¿la democracia radical la incluyes en el modelo de democracia participativa? No sé si lo estás viendo tú, esto. Sí, lo estoy leyendo, gracias. Sí. ¿Qué opinión tienes sobre los otros tipos de democracias desvinculadas o incluso deslegitimadas por el Estado? Me refiero a organizaciones o grupos de personas a veces consideradas no ciudadanas por el ordenamiento jurídico que se gobiernan siguiendo los valores democráticos que ha desarrollado. Pues, bueno, pues la mejor de las opiniones, ¿no? Es decir, que claro, lo que sí me gustaría es ver, Ángela, si podemos concretar cuáles de estas democracias, ¿no? Porque sería interesante incluso pues, hablar de ellas y aprender y, bueno, y compartirlo, ¿no? Porque concretamente vinculadas y deslegitimadas del Estado, ¿no? Bueno, por organizaciones de autogestión, de centros sociales ocupados, ¿de qué estábamos hablando? Y la democracia radical, pues sí, ahí tiene el libro Ángel Calle, ¿no? Sobre democracia radical, que sí, no le habla de democracia participativa, pero esa democracia ampliada, democracia sustantiva, decía antes, democracia de la cotidianidad, pues sí, la democracia radical y superación de las democracias representativas, pues sí, yo creo que es un paso más en el mismo camino, ¿no? que andamos con estos intentos de profundización en las democracias liberales que disfrutamos, ¿no? No sé, Ángela, si va. Y Mariluz. Tienes, Mariluz, un comentario, ¿no? Sí, lo leo. Sobre la fatiga pandémica. Bueno, eso. Yo el otro día leía un artículo en El País de un filósofo surcoreano, no recuerdo el nombre, surcoreano, que nos hablaba de la fatiga pandémica. Por eso lo traía yo a las diapositivas, ¿no? De cómo la pandemia lo que ha hecho es aflorar lo que ya el cansancio que teníamos también anteriormente. Por eso es in memoria, ¿no? De esas prácticas participativas, de ese encuentro, ¿no? Es in memoria y además ahora estamos viéndolo como más difícil, ¿no? Es decir, estamos cansadas, ¿no? Estamos cansadas de estar, bueno, todos los días pues con el estrés de tenemos que superarnos, ¿no? Y igualmente de este modo también las mujeres con mayor nivel, ¿no? De superación, de tareas, de ser nuestras propias jefes, de tener siempre tareas, de estar enganchados al teletrabajo, al no tener horas, ¿no? Esto nos hace que nos cansemos y esto es una cuestión que es súper importante, creo que es importante a la hora de profundizar en nuestra democracia, porque como antes hablábamos con Carlos, exige tiempo de pedagogía, tiempo de encuentro, tiempo de escucha, tiempo de, ¿no? Tiempo y espacios compartidos y con el cansancio a que nos aboca,
¿no? O el que está abocándonos esta pandemia, pero que ya venía de antes, pues lo vemos cada vez más complicado. Yo no quiero terminar o que se termine esto con una visión pesimista, pero realmente, pues eso, ¿no? Pues mira, volver a las prácticas, volver al activismo, volver a la sindicación, volver a los sindicatos, volver a las asociaciones de vecinos y hacer el trabajo de base que estamos acostumbrados a hacer y que pues nos lo están poniendo, o se está poniendo tan complicado, pero yo creo que hay que trabajar en esa memoria. Así, bueno, un poco eso, María, no sé. No sé si hay alguien más que quería hacer alguna pregunta. Ángela. Bien, Ángela, gracias. Ángela. No sé si me escucho porque el internet me está fallando continuamente. Sí, te escuchamos, sí. Ya, la cámara no la voy a prender porque ahí se me va todo. Pero bueno, Vicente, muchas gracias por la presentación. Cuando me refería a estos grupos u organizaciones que están como fuera del Estado, es un poco haciendo referencia a lo que preguntaba el primer compañero, ¿no? A todos estos discursos que vienen desde de la marginalidad y que ven la vida desde el punto de vista jurídico, educacional, incluso también desde las prácticas laborales, de manera distinta como se impone desde este discurso universal del Estado, ¿no? Lo vemos claramente en algunos pueblos indígenas en Latinoamérica, y que, bueno, su forma de organizarse también tiene que ver con una democracia, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué te parecía en el fondo esa noción que es un poco distinta a estos modelos que están claramente vinculados a estas estructuras estatales, ¿no? Y ver un poco más la democracia como, no sé, como reconociendo en el fondo todas aquellas fuentes que están presentes y que contribuyen también a ese proceso de transformación, ¿no? Como algo que está en movimiento constantemente y no está estancado en modelos de participación muy vinculadas a la institucionalidad. Cierto. Pues sí, bueno, hablamos de pluralismo jurídico, ¿no, Ángela? De decirle otras formas de organización, que por supuesto, ¿no? Que no solo reconocer desde una mirada, antes lo hablábamos con Silvina, ¿no? De una mirada decolonial, sino de, bueno, garantizarlas y de compartirlas y de aprender y de reivindicarlas, ¿no? En los estados y los pueblos originarios y en las prácticas también de los estados occidentales donde se desarrollan otras formas, ¿no? Incluso, pues, bueno, pues otros pueblos que viven con nosotras, como puede ser, no sé, también la comunidad gitana, porque no también, ¿no? Otras formas de encontrarse y otras formas de democracia que también tenemos claro, que entre las cuales compartir y aprender. Yo estoy en eso, pues a todas, ¿no? Y con lo que hablas a él y con tu intervención, pues igual, ¿no? Verlo, compartirlo y en el sentido de apoyarlo, aprender de forma conjunta y, bueno, pues defenderlo, por supuesto, claro. Es decir, la institucionalidad no se acaba todo, yo lo decía, no estoy hablando de una cuestión aquí, con esta charla, una cuestión revolucionaria, por la democracia participativa, sino una cuestión de profundizar en las democracias que hoy día tenemos en los estados occidentales, ¿no? Y creo que es importante por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque estamos en un momento, pues, complicado, difícil y que es bueno, pues, por un lado, otras formas, o sea, tanto rebeldía como reforma, como revolución, son hoy día muy necesarias, ¿no? En este sentido, pues, bueno, pensar en las reformas, pensar también en el mantenimiento, en las resistencias y en otras formas, por supuesto, también, ¿no? Como bueno, aprendizaje y como caminos a seguir también. Gracias, entonces, Ángela. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Vicente. Nos quedamos con estas palabras últimas tuyas de resistencia democrática, ¿no? Estamos en tiempos de resistencia democrática y de resistencia en la lucha por los derechos, ¿no? Porque también parece que hemos vivido unos años y unos momentos y ahora también de retroceso de derechos, ¿no? Y sabemos que los derechos se luchan, se conquistan, pero también se pierden, con lo cual nos quedamos con estas palabras tuyas de esperanza, diríamos, ¿no? De lucha democrática, de lucha social y de lucha por derechos, finalmente. Y yo creo que con eso terminamos la sesión del seminario. Ya llevamos un poquito más de 2 horas. Creo que ya te hemos exprimido un poquito como un limón y ha sido muy grata la participación. Yo creo que, no sé si alguien quiere decir una última palabra, sobre todo Silvina o Carlos, ¿queréis decir alguna cosa más como cierre? Bueno, yo solo sumarme a las felicitaciones que ya dije
Y antes que cerremos, recordarles a todos los participantes que la próxima semana, el miércoles 28 de abril, tenemos una función doble con Tony Aguiló y Gregorio Sarabia discutiendo sobre nuevas masculinidades. El jueves 6 de mayo, Guillermo Muné, Tony Aguiló es profesor del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y ya ha participado en teoría crítica también, y Gregorio Sarabia, investigador del Instituto Gregorio Peces Barba de la Carlos III. Ellos van a hablar discutiendo sobre nuevas masculinidades. La otra semana, la siguiente, jueves 6 de mayo, Guillermo Muné, que es profesor de la Universidad Nacional del Litoral y que va a hablar sobre el juzgamiento de genocidios entre pueblos indígenas en la última dictadura cívico-militar. Y la semana siguiente, la del jueves 27 de mayo, va a clausurar el seminario Mónica Mazariego Rodas, que es profesora en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y una gran activista e investigadora en derechos humanos. Y ella va a hablar sobre, en nombre del desarrollo y el interés nacional, violencia legítima y derecho penal del enemigo en tiempos de antiterrorismo. Todas las sesiones ya les he informado, tienen también los links y que les esperamos a todos. Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias.